hay cosas que a veces lo llevan a uno a confundirse mucho, ¿cierto? Como por ejemplo los conceptos bíblicos. Los conceptos bíblicos son muy distintos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros interpretamos en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, con los sentimientos, por ejemplo. Pero aquí estábamos hablando el otro día, yo les había nombrado y me dijeron, bueno, les traje dos ejemplos nada más. ¿Vio cuando usted estudia la Biblia? Usted va a encontrar nombres de personajes. El tema es que a veces yo me pregunto, ¿cómo usted los lee, los estudia, ¿no es cierto?, si no sabe quién es? Un ejemplo. Le traigo un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Si uno no conoce mínimamente este tipo de cosas, se va a hacer unas bolas en su cerebro que no va a entender el pasaje. Ciertas cosas del pasaje sí, pero lo va a llevar a confundir quiénes son las personas. Le voy a mostrar algo rapidísimo. Sí, miren. ¿Vieron estas que aquí me da? Se me mueve tanto. Acá dice, bueno, ye, o, ya, aquí nada, y aquí la M. Y hoy aquí, ye, o, ya, kim. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Este ye y aquí, usted lo puede tener transliterado así, si según el tipo de Biblia que tenga, o algo parecido, porque a uno le ponen, ¿cómo se dice la otra letra? La Q, la U y la I, un ejemplo. Algunos lo transliteran así y no hay otra forma mucho de leerlo. Este es el famoso Joacim, que usted tiene en algunas Biblias, ¿correcto? Bien. Ok, luego tenemos un ejemplo. Le digo esto ¿por qué? Porque cuando usted lee los pasajes, si usted no conoce mínima ye, o, ya, jim, ye, o, ya, jim, acá nada, y la n, ye, o, ya, jim, ¿correcto? Este es Joaquín. Bien, pero ahora le voy a mostrar algo. A veces, cuando usted lee un pasaje, otro lo puede tener en Reyes, en Samuel, en Crónicas, en Jeremías, por ejemplo, usted va a leer los pasajes, en Ruth, en Esther, también lo va a tener, ¿no es cierto? Crónicas, Esther, Reyes, Samuel, Jeremías, no sé si en algún otro pasaje también. Bien. Bueno, tiene que saber esto. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Cuando usted estudia la historia de Samuel y va a tener, por ejemplo, que el esposo de Ana era el Cana, ¿no es cierto? Usted tiene que saber que en la Biblia aparecen 8 personas que se llaman el Cana. El Cana. Entonces, de repente dice que este aparece aquí, aparece allá, aparece aquí. Entonces tiene que saber que mínimamente algo, dice, no, este porque está aquí, el primero que es otra generación, este es aquí, allá, y este era bueno, este era malo, este era el esposo de Samuel, que era un levita, no era sacerdote, pero descendía de Leví, aunque estaba en Efraín. Por descendencia era levita, pero era efraimita por geografía, pero un ejemplo, si no captamos ciertas cosas cuando estudiamos la Biblia, no vamos a hacer un lío bárbaro. ¿De acuerdo? Por eso algunos quieren aprender en 2 años lo que lleva 15, un ejemplo. Y lleva mucho tiempo, realmente lleva mucho tiempo hasta tener en la mente, en la frente, adentro, la dimensión de la escritura. Como yo les dije, por ejemplo, cuando yo estudiaba música, por ejemplo, algún chiquito estudia música, le dicen, bueno, muy bien, la escala es una sucesión de sonidos conjuntos. Bien. Ok, sucesión de sonidos conjuntos. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos a poner do, re, mi, fa, sol, la, si. Perfecto. Bien. Entonces, cuando uno va creciendo y yo me iba a recibir de profesor ya de guitarra superior de clásica, me acuerdo, me decían, no. Decía, bueno, hay que enseñar de otra manera a otras personas. Bueno, la escala es una sucesión de sonidos conjuntos. Bien. ¿Sí? Pero, dice, sucesión de sonidos. Quiere decir, ¿por qué sonidos? Porque hay sonidos y ruidos. Un ejemplo. Bueno, ¿por qué conjuntos? Porque un sonido puede ser conjunto o disjunto.
Un ejemplo. La escala es la escala mayor y la menor, no, porque viene la baquiana, esta, aquella, la otra, la escala mayor, la escala menor, esto, la cosa babá, la fulano, mengano, las escalas varían mucho. Un ejemplo. O sea, a medida que uno va creciendo, tiene que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y a veces comemos ciertas cosas que nos enseñan, o queremos estudiar ciertas cosas, y si no sabemos, a veces ciertas cosas elementales. Un ejemplo. Bien, este Joachim. Luego, va a tener, por ejemplo, creo que es muy chiquito, porque no me va a alcanzar el bracito. Acá dice Ye, Jonia. Yejonia. Yejonia. Acuérdense que esta Kamatz es una A y esta Yeva es una E, pero estas dos juntitas son O. ¿De acuerdo? Yejonia. Que es Jeconías. Jeconías. Bien. Luego va a tener este señor. Acá pasa lo mismo, esta es una A y una E, pero una A, Kamatz y la lleva, acá son, representa una letra O. Entonces tengo Coniahu. Bien. Ok, este es Conías. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no? Sí. Tengo Yehoiakim, Yehoiajim, Yeconia y Coniahu. Correcto, bien. No importan los nombres, porque este significa Adonai levanta, porque este viene del verbo kum, y acá tengo la palabra Adonai, y el verbo leginen, que es establecer, afirmar. Adonai afirma. Aquí pasa exactamente lo mismo. Bien. Estas tres personas son la misma. Estas tres personas son las mismas, es la misma persona. Nada más que en distintos pasajes, en muchos pasajes aparece con distintos nombres. Cuando uno estudia la Biblia, sí, entonces dice, pero ¿cómo? Si fulano fue deportado, ¿y por qué aquí aparece en otro lado que no tiene nada que ver? Porque esas tres personas son la misma, nada más que tienen distinto nombre. ¿De acuerdo? Este es el padre y esto es un hijo, pero es un hijo que tiene tres nombres en distintos pasajes. ¿De acuerdo? ¿Me estás siguiendo? O sea, cuando uno estudia la Biblia, yo entiendo a veces que la gente, bueno, quiere aprender ciertas cosas, qué sé yo, de repente. Bueno, no quiero decir ciertas cosas que pueden pasar en ciertos ámbitos, ¿no? Espirituales, pero uno tiene que tener mucho cuidado cuando estudia la escritura. Estas tres personas son las mismas. Y es más, por ejemplo, Jeconías, muchas veces aparece Yehoniahu, aparece así. Como lo pongo así porque es otro nombre. Entonces el Yehoniahu, ¿de acuerdo? Correcto. A veces Jeconías aparece como Yehonia, con la H final como desinencia femenina. Es una desinencia femenina, pero que es un nombre propio, pero tiene un nombre, pero a veces la H, la G, a veces es desinencia femenina, otras veces es acento, y tiene otros conceptos gramaticales, pero no interesa eso, realmente. Pero muchas veces, no sé si muchas veces, por ejemplo en Jeremías, me lo anoté aquí, mira, antes de venir, en Jeremías 24.1 aparece Yehoniahu, y entonces, que es Jeconías. Pero cuando uno lee la Biblia en hebreo, si lo van leyendo en hebreo, en algunas que están transliteradas, dice como acá aparece Yehoniah y acá Yehoniahu, ¿es el mismo? ¿No es el mismo? Sí, es el mismo con 4 nombres. ¿De acuerdo? Claro, por eso cuando uno estudia la Biblia, hay muchas cosas en la escritura que son muy delicadas,
muchísimas cosas que son bien delicadas cuando uno estudia la escritura. Entonces, este es el, por ejemplo, vamos a ponerlo con un caso. Si ustedes después quieren buscarlo, miren, antes Joaquín lo pueden encontrar. Bueno, ustedes tienen forma de buscar, no sé, yo tengo mis libros, es más fácil comunicar. Este está en 2 Reyes 24:6, un ejemplo. Econías está en, un ejemplo, Econías está en Esther 2:6 y también, no está rapidísimo antes de venir, 1 de Crónicas 3:16, ahí también va a tener a Jeconías. Conías lo va a tener, Conías, en realidad Conías creo que aparece 7 veces en la Biblia, no, perdón, 3 veces creo que aparece Conías, Jeconías creo que aparece 7 veces en la Biblia, en toda la Biblia. Este aparece 7 veces, este aparece 3 veces si mal no recuerdo. No me crea mucho, pero no me equivoco tampoco, ¿no? Esto que aparece 3 y este 7, porque al recordarte de memoria más complicado. Y entonces, Conías aparece, por ejemplo, en Jeremías 37:1 y en Jeremías también, por ejemplo, 22, 24 y también 22, 28. Creo que aparece estas 3 veces, nada más, yo tengo la duda, pero podría ser. Un ejemplo. Entonces, esto es como una, ¿saben qué? Esto es un dato simplemente para que tenga, cuando uno, de esto no es, ¿saben por qué le digo? De esto no es el único caso, Este es un caso porque justamente venía con los temas que estábamos estudiando el otro día. Un ejemplo. Entonces, este tipo de cosas aparecen también con otros nombres. Entonces, si de repente usted está leyendo Primera vez o alguna cosa con un personaje y cuando está estudiando un mismo pasaje o algo que le parece que es similar, estudiando, porque hay que estudiar la Biblia, no hay que leerla, ¿no? Hay que estudiarla. Bueno, leer también, no se vale. Y va a encontrar que en Jeremías, en pasajes que están en Reyes, Crónicas, etc., aparece casi con la misma historia de la deportación, de la maldad del hombre, de la desobediencia, de la rebeldía y de cómo se imploraba a la gente que cambiara su vida, aparece Conías. Y entonces así, pero si yo había leído que eso le pasó a otro, que es la misma persona. ¿Me entiendes? Entonces uno cuando lee la escritura tiene que tener incluso libros buenos, ¿no es cierto? Hay libros buenos, ¿no es cierto? Quien le habla de algún lado saca las cosas, no es que invento ni que soy un genio, porque no inventé nada y tampoco soy ningún genio. Así me pasé horitas dándole vueltas a la cosa, ¿no? Y entonces, pero es bueno que sepa esto, para que, ¿sabe por qué? Le digo, una de las cosas, cuando pasan estas cosas que usted está leyendo, ¿no es cierto? Y no le advierten los libros que es la misma persona, a veces caemos en la desesperación y en la frustración, porque llega a decir, pero porque acá tengo Jeconías, aquí Conías, aquí el otro, ¿cómo era? Joaquín, Jeconías y Conías es la misma persona. En definitiva, incluso Conías, ¿no? De Jeconiaco, creo que aparece, no sé si una sola vez así, pero no recuerdo, con la Hey y con la Bar, así con la U. O un ejemplo, no lo voy a borrar porque ya no me interesa. Pero esto es importante que usted lo vea, aunque, bueno, todo es importante, pero en algún momento este tipo de cosas pueden ayudar mucho cuando uno está estudiando para saber acerca de los personajes. Porque si de repente dice, bueno, Joacim o Joaquín, ¿no es cierto? Que significa a quien Dios levanta, ¿no? Del verbo punto, el cum, levantar. Y el otro es del verbo Joachim, que termina así, eso es a quien Dios establece. Esas son las traducciones básicas, ¿no? Bien. Ok. No me lo veo mal. Porque después lo pierdo y me llevó mi trabajo buscarlo en la Biblia. Así nada más, no está. Bueno, lo dejo aquí por si alguien lo quiere.
¿Cómo? Sí, porque Rosa me dice, ¿por qué? Yo tengo millones de cosas. Si ustedes, los que han venido a la casa, por ejemplo, de estas hojas tengo, pero así, caja llena, de esta de cartón llena de todo eso. Y entonces muchas veces hago así cuando hago mis notas para los mensajes, hago así. Después estoy desesperado buscando. Ustedes, los que vienen a la casa, vieron lo que son el escritorio y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, son montañas de papel y todo. Y después buscando desesperadamente estos papelitos y mi esposa se enoja. No aparece el papel. No aparecen los papeles. Dice, ¿por qué no escribes en hoja grande? Sí, yo tengo esa costumbre porque voy anotando, mientras me acuerdo cosas las voy anotando. Bien. Ustedes saben que, vamos a analizar un poco, pero esto que les comentaba al principio, por lo menos para mí, a mí me sirve mucho, de cómo interpretar las cosas, como eso de la esperanza. Y que a Moisés le decía, tú, mira, dice, ¿qué me puedes ofrecer tú si eres un fracasado? A los ojos del mundo era un fracasado, porque si una persona vivió en palacio, o un palacio egipcio, y porque vio que está en Hebreos eso, ¿no es cierto? Pero también hay un Midrash que habla de eso, que tenía todo el mayor, la mayor riqueza y poder, ¿no es cierto?, habiendo estado en Egipto. Y entonces, una persona que rechaza todo el lujo, el placer, ¿no es cierto?, el prestigio, o tiene que verdaderamente estar en la verdad o estar loco. No, claro, ¿quién va a negarse al palacio egipcio? ¿Quién se podía negar? Pero bueno, la vida es así. Ustedes saben que la parashá es la parashá re, ¿no es cierto? Lo voy a anotar aquí rápidamente, por lo menos para analizar algunas cosas. Perdón. En realidad es re, ¿no es cierto? Así. Como si uno va al verbo o a la raíz, porque uno a veces va al verbo. ¿Se acuerdan cuando yo les paso la conjugación? En realidad los verbos casi siempre, muchas veces cuando se utiliza como ejemplo, se utiliza la tercera persona masculina del pasado mascular, pero masculino singular. En la tercera persona masculino singular del pasado, siempre. Otras veces se pone la raíz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando usted busca en libros, a veces si usted tiene libros, muchas veces usted dice, ¿cómo es? ¿Es este verbo o no es este verbo? Por ejemplo, si yo que yo dije cum, ¿no es cierto? El verbo levantar, de donde viene Joaquín, ¿no es cierto? Por ejemplo. Si yo le pongo la raíz, es esta la raíz. ¿Correcto? Cum. Ahora, si yo lo quiero identificar con la tercera persona masculino singular del pasado, ya es él, ¿no es cierto? Él levanta. Él levantó, porque es pasado, levantó. Entonces yo tengo que poner who, él, who, ya tengo que poner así. Who came, porque came es la tercera persona masculina singular del pasado del verbo levantar. Ahora, si yo pongo la raíz, ya pongo cum. La raíz es cum. Pero la tercera persona masculina singular del pasado es cam. ¿De acuerdo? Está cam. Un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Te lo digo porque ahí, por ejemplo, cuando Marco que trajo libros y a veces también traigo sin libros, pues bueno, yo no tengo lo que tener. No le va a servir de mucho, porque en ese sentido, si uno no quiere estudiar. Porque esos son libros para que cada rengloncito uno busque aquí y busque allá y analice en otro lado. Eso es lo que tiene la escritura. Entonces, aquí yo pongo la raíz, ¿correcto? A veces la raíz coincide, muchas veces, otros no, según qué tipo de verbo sea. Muchas veces las raíces, según qué tipo de verbo sea, coinciden con la tercera persona masculina singular del pasado. Otras veces, por el tipo de verbo, la raíz y la tercera persona famosa esta son distintas, como el cum y cam, ese. Otras veces son casi iguales, y a veces iguales, en algunos casos. Ahora, la raíz es del verbo la parashá es re, el verbo es ra. Bien. Este verbo ra significa muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, significa, por eso traducir un texto hay que tener... Y cualquier traducir, no sé, del portugués o del inglés,
el chino, todo tiene distintos significados, a veces la misma palabra, muchas veces. Este verbo significa ver, mirar, observar, acechar, atisbar, comprender, conocer, notar, elegir, examinar, fijarse, escoger, proveer y recibir. Percibir, perdón. Lo vuelvo a repetir. Yo le podría pasar 20 más significados. Por ejemplo, ver, mirar, que es lo más tradicional que usamos a veces. No quiere decir que la Biblia aparece de muchas maneras, de muchísimas maneras. Acechar, atisbar, comprender, elegir, examinar, conocer. ¿No es cierto? Yo me anoté algunas del diccionario porque uno no puede tener 100 sinónimos, aunque no sean tan sinónimos, forma de traducir en la cabeza, ¿no? También significa proveer, ¿no es cierto? Por ejemplo, proveer, ¿no es cierto? Un ejemplo, les muestro algo para que vean. Así, bueno, aquí se llama, es re, pero aquí. Por ejemplo, un ejemplo, para que usted vea cómo se puede traducir. En el caso de Abraham con Isaac, dice Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero, ¿correcto? Esa palabra proveer es esta palabra mirar. Acá dice, bueno, el Elohim dice iré, ¿no es cierto? Iré, ya acá es distinto, obviamente dice así. Dice ir, Entonces, Dios se proveerá, pero este verbo, bueno, esto por la construcción verbal, ¿no es cierto? Le saco esto que no pertenece a la raíz, pero sí a la construcción del verbo, y es este verbo, es el verbo mirar, pero en algunos casos puede ser proveer, tanto en el hebreo bíblico masorético como en el hebreo normal, moderno, que normal, el hebreo moderno. Por ejemplo, ahí es iré. Por ejemplo, bueno, no había otro caso. Por ejemplo, tiene que estar por otro lado, ¿no? Me da la sensación. Aquí mismo. Ah, sí, y llamó, en el verso 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Adonai Iré. Adonai proveerá. Pero ese es el mismo verbo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Allí, en el verso 2, dice: vete a tierra de Moriah. Pero Moriah es esta palabra también. Nada más, ¿no es cierto?, que tiene otra forma de vocalización, con la mem adelante, ¿correcto? Pero viene del verbo, del verbo ra. Por eso es el monte de la visión, el monte de la vista. Ahora, ¿me está siguiendo? Ahora, usted dice, bueno, proveer, vamos a poner un caso. Dice, bueno, porque proveer también proveer, ¿no es cierto? Bueno, pero dice, Dios se proveerá. Yo lo voy a traducir de otra manera correctísima. Y respondió a Abraham: Dios verá por el cordero. Ahí tiene el verbo ver. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que estamos traduciendo un idioma. Por eso hay que tener cuidado cuando se compran libros. Hay que tener mucho cuidado. El monte Moriah, aparte el monte Moriah aparece aquí solamente. No, aquí no. Aparece aquí. ¿Dónde nos aparece? Ah, ya me acordé. Pero no, pues no es segunda de Crónicas. El monte Moriah aparece aquí solamente. ¿Dos veces aparece la palabra Moriah en la Biblia? Aparece aquí y aparece cuando Salomón está levantando el templo en el monte Moriah. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. No estoy seguro de memoria, pero creo que anda por allí. Cuando se levanta el templo y está en el monte Moriah. Son las dos únicas veces que aparece la palabra Moriah. Muchas veces tenemos en mente segunda de Crónicas 3.1, ¿no? Es ahí, ¿no es cierto? Sí. Aparece ahí y aquí nada más. Y Dios, que nosotros tenemos fijado tanto el caso de Abraham,
que pensamos que la palabra Moriah aparece 500 veces en la Biblia. El monte Moriah, el monte Moriah, el monte Moriah, el monte Moriah, y la palabra Moriah aparece 2 veces. Por eso el monte Moriah es el monte Moriah. Monte, ¿el monte de qué? Moriah. Como viene de ese mismo verbo, se puede traducir el monte de la visión, el monte del ver, el monte de la provisión. Bueno, uno va estudiando, va aprendiendo. Un ejemplo. Bien, vamos a ir rápidamente a lo de la para allá en este sentido, pero eso es para que usted vea que una vez se nombra, o usted y yo leemos un pasaje y decimos, bueno, por ejemplo, una vez cuando teníamos la clase los miércoles, que ya volveremos, me acuerdo que yo les tomé 2 hojas o 3 de Día de los Hermanos, fotocopia, algunos no les acordaba, pero los que vinieron aquel día se tienen que comprar algo. Y entonces le dio 3 hojas, ¿no es cierto?, de Gershom Scholem, donde él está hablando de la historia de un falso Mesías. Creo que habíamos visto Shabbatai Sevil. Creo que era Frank. Hay otro Frank, falso Mesías. Entonces, yo les mostré, yo ya tenía todas las hojas separadas con los temas, ¿no es cierto? Seguramente. Entonces, le empezamos a leer las hojas y cada 2 renglones teníamos que parar. Porque hablaba de cosas que uno no sabía. Decía, ¿por qué Frank nació en tal lado, en tal ocasión, con tal cosa? Y yo tenía ya las hojas sacadas de enciclopedias y libros para decirle a qué se estaba refiriendo. Él estudió con tal fulano de tal. Entonces, ¿quién es ese fulano de tal? Otra vez, en la enciclopedia, ese fulano de tal es tal cosa. Entonces, para leer un libro, usted tiene que tener un montón de elementos. Un montón de elementos. A veces la gente, incluso con Kabbalah, la gente te dice, bueno, me compro el libro de Kabbalah. De Kabbalah, en el judaísmo, porque está la Kabbalah cristiana, la Kabbalah secular, por así decirlo, y la Kabbalah hebrea, ¿no es cierto? Cristiana. Porque hay Kabbalah cristiana también, cuidado. No digo que sea mala, no, está la Kabbalah cristiana. En el judaísmo, libros de Kabbalah, si se escribieron 500.000 es poco. Entonces, uno se compra un libro de Kabbalah y ya está navegando en las esferas celestes. Por favor. No diga tontería. ¿Entiende? No podemos, claro, pero la gente le dice, bueno, para tal meditación, haga esto, aquello, ponga la mano así, ponga la mano allá, póngase la cintita roja, esto. Por favor. No diga sandez. Claro. Digo porque yo también lo usé, yo en mi niñez y juventud como judío lo usaba. ¿Se acuerdan ustedes de la bolsita con ajo, con rula, con clavo de olor, la cintita roja, por favor? Entonces estamos hablando del creador del cielo y de la tierra, desde la eternidad a la eternidad, y estoy creyendo en el olor al ajo, en la rula para que me quiten envidia, en el otro y en la cintita roja que se me rompe, que se me vaya solamente cuando me voy bañando, que se vaya desgastando. Claro. Llega un momento que, ¿saben qué? A veces parece que están hablando para estupidizar a la gente, muchas veces. No sé si para estupidizar a la gente, hay cosas muy buenas, tanto en Kabbalah, en esto, aquello, y gente que sabe mucho. Pero a veces hay gente que lo hace para estupidizar a la gente porque el diablo es astuto o para el dinero, porque da mucho dinero. Da mucho dinero. Yo ya estoy pensando que algo de Kabbalah. Sí, porque los libros de Kabbalah se venden como pan caliente, ¿no? En vez de comprar, a veces, sí, miren, muy bien interesante. Bien. La parashá Re va de Barim, o el Deuteronomio 11:26 a 16:17. 11:26 a 16:17. Esa es la parashá. Obviamente tiene una temática abundante. Es tremendamente impresionante la cantidad de temas que hay. Pero, por supuesto, no da tiempo para tantas cosas que me traje anotadas aquí. Los ojos que tengo aquí para más o menos, para yo de 5 años más o menos, de solamente este tema, ¿no? Entonces,
de 11 a 26, 16, 17. Bien. Entonces, voy a ir a Devarim o Deuteronomio 11 y les voy a mostrar algo, ¿sí? Esto lo voy a borrar porque voy a tener que anotar algo que sí me parece fundamental, si no, no tengo sentido. Entonces, la parashá es re, que significa del verbo ra, mirar, observar, acontecer esto, aquello, lo otro, proveer, tiene tonelada de significado. Tanto en el hebreo masorético como en el hebreo moderno. Por eso usted va a ver, asumamos que las cosas están bien traducidas, usted va a ver, yo tengo un montón de Biblias en hebreo, hebreas, y también traducidas al español, al inglés tengo varias también. Pero cada vez que tomo que tomo un tema de varias, por más que sean todos rabinos los que tradujeron, los lingüistas judíos, hebraístas, hebreos, están todas distintas las traducciones, porque las palabras se pueden traducir. Por ejemplo, ahí, Dios proveerá o Dios verá por el cordero. Dios, cuando digo, mira, yo voy a proveer para nuestro sustento, o voy a ver por nosotros, estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso traducir un idioma tiene sus complicaciones, y la Biblia, por eso están los grandes eruditos. Usted no lo he hecho tampoco, entonces tenemos que munirnos del conocimiento de los eruditos. Bien, por ejemplo, entonces, acuérdense, Deuteronomio o Devarim, ¿sí? Está, como es ley reformulada, aparecen cositas nuevas, pero son cosas nuevas como para amplificar un tema, no como algo, claro, de repente aparece un rabino de la antigüedad que decía, no, este pasajecito no aparece por ningún lado, entonces parecería que es nuevo, y es válido también que aparezca algo nuevo. En definitiva, siempre hay algo nuevo en la Biblia. Pero Deuteronomio de Devarim es ley reformulada. Deuteronomio en griego es segunda ley, pero significa reformulada, no hay segunda ley. Es ley reformulada, y Devarim que significa palabras, pero eso no nos dice mucho, ¿no? Es el título. Y entonces, aquí se está hablando, en varios de estos pasajes, como en la parashá anterior, en la que sigue, y bueno, ya está al final, en definitiva, de Deuteronomio o de Devarim, se está hablando de las bendiciones y las maldiciones. De las bendiciones que yo puedo recibir, o que Israel iba a recibir, que usted y yo podemos recibir como consecuencia de algo, y de las maldiciones que uno va a recibir como consecuencia de no obedecer lo que es la palabra del Señor. Y aquí viene la cosa. Yo estuve checando también con la Biblia, ahora que tú hiciste el favor de darme y regalarme, ¿no? Bien. Y porque yo tengo mis notas, y entonces voy tomando las Biblias y digo, bueno, este traduce así, este traduce así, este traduce así, entonces después veo cómo se va hilvanando. En definitiva, una traducción siempre tiene una tendencia para que quede hilvanado, ¿no es cierto?, el texto. Entonces, por ejemplo, de bendición y maldición, por ejemplo, de Deuteronomio y otros pasajes de la Torá, ni hablar de los profetas, pero de la Torá, habla que, bueno, está lleno. Y acá en 26, dice así, Devarim 11, 26, de Deuteronomio 11, 26. He aquí, yo pongo y delante de vosotros la bendición y la maldición. También lo va a hacer Josué, ¿se acuerdan? En los dos montes, bendición y maldición. Pero también hay cantidad de textos, cuando habla del jubileo, dice, bueno, este es el jubileo, y entonces, si hace tal cosa, recibirá la bendición del jubileo, si no, recibirá la maldición. Y cada tema que va exponiendo de cumplir, en otros no aparece permanentemente, pero en muchas ocasiones aparece esto que vamos a leer, en muchas ocasiones. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y os apartareis del camino
que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido. Ahora, yo tengo en esta traducción si oyereis, correcto. El tema es, ¿qué entiende usted con esto? Yo le voy a mostrar que seguramente, espiritualmente usted lo va a entender, lo entiende, y yo también. El tema es que si yo no se lo muestro, a lo mejor no estuvo usted ni cerca de la interpretación de eso, en hebreo. Por eso me traje aquí, Pirkei Avot, me traje el Berajot, y también me traje, o sea, copiado, porque sí lo tengo todo bajado, porque esto no se consigue en el Tratado de Sukkah, ¿no es cierto? Bien, para entender un poco qué significa si oyeres, porque no dice así en hebreo. Entonces yo se lo voy a mostrar como dice, para que usted vea. Un ejemplo. Sí, bueno, está bien. Antes de eso lo voy a leer desde acá, para trasladarme con esta hojita. Yo tengo esto aparece en varios, lo que yo le voy a decir ahora aparece en varios pasajes bíblicos. Por eso cuando usted ve el Talmud voluminoso, o cuando ve el Zohar voluminoso, esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Va a ver y dice, bueno, ¿qué pensaban tanto los rabinos? Porque esto los rabinos lo recontra sabían, nosotros no lo sabemos. Pero esto los rabinos en el Talmud lo describían. ¿Por qué esta palabra? ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque nosotros lo tenemos en español. Entonces, esto aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 15:5. A ver si me equivoqué. Bien. Si escuchares fielmente, esto aparece por todos lados en la Biblia. Si escuchares fielmente la voz de Adonai, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Es decir, viene de un texto anterior, ¿no es cierto? Está hablando del año de revisión. Si escuchares fielmente, si escuchares la voz de Adonai, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Y por ejemplo, en Deuteronomio 28:1, acá, 28:1, Deuteronomio 28:1 de Valencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Bien, el Señor, si nosotros no escuchamos, acuérdense que, bueno, pero la palabra de escuchar también significa obedecer, acatar, ¿no es cierto? Ese es el problema con este verbo. Bien, pero aquí hay otra cosa más. Dice, bueno, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Dios. Es decir, hubo gente que alcanzó las bendiciones del Señor porque cumplieron la palabra de Dios. Entonces, yo me pregunto, y ustedes tenemos que preguntar, ¿por qué a mí no me alcanza? Porque me tienen que alcanzar las bendiciones del Señor, ¿no es cierto? De hecho que Dios tiene sus cuestiones también en este sentido. Pero ¿hasta qué punto estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, lo que es la palabra del Señor? De hecho, que hubo mucha gente que cumplió la palabra del Señor, aunque tuvo errores, y también padecieron, ¿no es cierto? Jeremías padeció, Isaías padeció, Moisés padeció, por más que eran fieles, todos se equivocaban, Moisés se equivocó, Aarón se equivocó, todos se equivocaban, todos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos la semana pasada? La Biblia, cuando Salmos y otros pasajes dicen, no hay ni siquiera uno justo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Ahora no me traje todo el Talmud. No está aquí también. Creo que está en este tratado de Berajot. Sí, creo que está aquí. Yo en una ocasión, cuando estábamos en otro lugar, me acuerdo, algún hermano le llamó la atención porque, bueno, decía, yo había dicho de la soberbia de José. Entonces él dice, no, porque José era un hombre justo. Pero el Talmud, ¿no es cierto? El Talmud estaba viendo en ciertas reacciones de José la soberbia y el orgullo. Ahora, José era justo, claro que era justo, por supuesto que fue justo. Y Moisés era una maravilla, todo. Pero la Biblia en algún momento dice, me fijé, dice, debajo del cielo, ¿no es cierto? Y no hay ninguno justo. Entonces, o ese pasaje está equivocado, o la persona que ve
como si fuera un justo infalible. A José está equivocado. O la persona, a ver, si yo interpreto a José como un justo infalible, estoy dando por fallido el texto de la Biblia que a mí me dice que no hay ni uno justo bajo el sol. Por eso hay que tener mucho cuidado para hablar para hablar de las Escrituras y para hablar en general. Por eso que a veces hablamos porque el aire es gratis. Pero claro, y nadie nos para. Entonces, claro. Entonces habla la gente, no. José era justo, pero no hay ni siquiera uno justo. Entonces alguien se alarmó cuando yo dije que José había sido una persona soberbia. Y aquí está, justamente lo que yo tratado de Verajón. Pensé que había tratado su cabeza, pero no traje el tratado de Verajón. Creo que está en este tomo. Un ejemplo. Y entonces, dice, acontecerá que si ustedes atentamente la voz de Adonai tu Dios, y acá vendrán todas estas bendiciones. Hubo gente que las recibió, porque cumplía las bendiciones, pues el mandato del Señor. Si uno ve, por ejemplo, a Boaz, o Boaz en hebreo, el que se casó con Ruth, recibió las bendiciones del Señor. Eso lo tengo aquí desarrollado, pero no lo va a poder ver. Pero bueno, Nabal, también otro hebreo, ¿no es cierto?, no pudo ver las bendiciones de Dios, porque dice, ¿quién es este David para que yo le ayude? Que se vaya a buscar comida a otro lado. Y no recibe la bendición de Dios. Y entonces en un momento la mujer lo va a ver y aparece, se quedó como paralizado, ¿no es cierto? Y después, en esa semana, creo que es al día siguiente, no dice, ¿no? Bueno, pero al día siguiente, a la semana siguiente dice, el Señor lo borró del mapa, Nabal. Ese no recibe las bendiciones. En el caso de Boaz sí recibe las bendiciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿por qué se fue a Babilonia? Porque no recibió las bendiciones, la fructificación de la tierra, ¿sí?, por la desobediencia. Si usted lee, dice, y durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en absoluta esplendor y paz. Bueno, esplendor por la agregación dice paz, pero si usted lee todo el texto va a ver que vivían en esplendor. Bien, al muerto Salomón se acabó la historia, ¿no? Pero también por como era Salomón, pero en el reinado de Salomón pasó eso. Ahora, no les sirvió de nada. No les sirvió de nada porque no aprendieron nada. Se van todos a Babilonia y vuelven. Por ejemplo, cuando Jeremías está hablando de esto y se lo dice a Sedequías, ¿se acuerda usted? Si conoce la historia, tiene que ver como 20 capítulos, pero unos 12 capítulos mínimo para entenderlo, para estudiar la historia de Sedequías con Jeremías y también en Reyes, etc. Para entender el ensamble de la historia, si no lo entiende. Y entonces dice cómo Dios va a venir aquí porque había esplendor y todo, y aparece un pasaje de Dios a través de Jeremías y le dice así, es irónico el pasaje, y tú, al rey le dice a través de Jeremías, ¿y tú qué te piensas, Sedequías, que porque vives en casa de cedro vas a reinar? Usted cuidado, tiene que entender los pasajes irónicos de la Biblia. ¿Qué me vienes acá a hablar de tu riqueza y de tu casa y de todo? ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver los pasajes y no le sirvió de mucho. Cuando vuelven de Babilonia, ¿se acuerdan? Ustedes vuelven de Babilonia, entonces comienzan la construcción rápido con Esdras y Zorobabel, Nehemías y Zorobabel, y van a construir, empiezan los obstáculos, ¿se acuerdan? Con los obstáculos, con los samaritanos que estaban allí, que por capítulos anteriores habían invadido a través del rey asirio, habían invadido y se quedaron ahí 5 naciones, ¿sí? Y entonces estaban adorando a otros dioses, pero dice, queremos construir con ustedes. Bien, entonces paralizaron la obra, ¿sí? Y entonces Dios, cuando ve que la gente no aprende nunca, ¿no es cierto? No aprende nunca, llama a Ageo y al profeta Zacarías, ¿sí? Y entonces le va a decir, eso es para que si usted lee todo el ensamble de historia es una maravilla, y le dice, ¿y ustedes? Dice, ¿qué tienen que estar artesonando sus casas y olvidándose de la casa de Dios? Dice, ¿vieron todo lo que ocurrió con los milagros para venir a recuperar la tierra después de 70 años? Y cuando tienen una preocupación, lo primero que hacen es dejar la casa de Dios
y ocuparse de sus cosas. No es solamente artesonar su casa, es decir, mientras la cosa está bien, parezco más o menos espiritual. Viene una preocupación. En Israel, lo primero que hacen es dejar a Dios. Y entonces ahí estaba Esdras, Nehemías y Zorobabel. Pero atrás de ellos, el Señor manda a Ageo y a Zacarías y a decirle: ustedes se están ocupando solamente de sus cosas personales, pero se están olvidando de Dios. Entonces, me está siguiendo como la historia. Cuando uno ve la para allá, dice: bueno, leo la para allá. Entonces, acá está diciendo: si oyeres. El tema es que tiene que entender qué significa esto. Yo se lo voy a anotar aquí. Pero mucha gente, cuando uno ve la escritura, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que el pueblo de Israel, mire, no tuvo primero las vicisitudes que pasaron ¿cuántos? Nunca me acuerdo lo de los jueces. Los jueces fueron como casi 400 años, 300 y pico de años, 370 años, 380, de vicisitudes que tuvieron los jueces. Y Boaz y Ruth estaba en la época de los jueces. Y entonces, porque José está en la época de los jueces, no sé si conoce bien usted, le voy a contar algo rápidamente para que vea. ¿Sabe por qué recibió las bendiciones Boaz? Boaz es interesante. Boaz se escribe con... Es interesante el nombre Boaz. Boaz, en la Biblia, aparece así. Boaz. Aquí yo más o menos me doy cuenta de lo que significa. Esto es en hebreo masorético o hebreo bíblico. En hebreo moderno, el nombre Boaz se escribe así. Aquí me doy un poco más de cuenta. Ya una persona que sabe hebreo se da cuenta enseguida de esto. Acá dice Boaz. Acá dice Boaz. Que es vos, lo que tenemos como vos. Correcto. Aquí yo me doy cuenta. Hay una raíz árabe que es igual a esta en árabe, porque en hebreo no aparece esto como raíz. Pero en árabe hay una raíz árabe del idioma árabe que es bas, no bas, pero es bas. Significa ser ligero o ágil, ¿correcto? Bien. Pero igual una persona, aunque no tome la raíz árabe, uno se da cuenta lo que es. Yo tengo, acá te va a dar mejor cuenta. Bo, acá está Bo y acá está Bo. En hebreo moderno el nombre se escribe así, en hebreo masorético o bíblico se escribe así. Bien. Acá hay dos cosas. Bo, la palabra Bo significa en él. En él, no, en mí no. En él. Bo, en él tal cosa. Bo, en él. Significa en él, ¿correcto? Y la palabra Az significa fuerza, poder. La palabra Boaz significa la fuerza está en él. Por el otro lado, también puede ser ágil, rápido, porque hay una raíz que es el mismo nombre. Usted dice: ¿de dónde lo saca? Porque tengo libros que hablan de eso, tengo libros que hablan del etíope, de esto, de aquello, del árabe, las raíces arameas, todo. Y entonces yo busco en un lado, en otro, y en algún lado localizo todo. No hoy, tengo mis papeles de hace años ya. Un ejemplo, Boaz, que es, digamos, rápido, ágil, dijeron en el sentido de agilidad, ¿no es cierto? Es la fuerza, el poder está en él, no la fuerza física, el poder, la autoridad. Az significa fuerza en general, poder, tiene varios significados, pero tanto fuerza interna como fuerza externa, ¿no es cierto? La palabra Az. Bien, eso es Az. Ahora, Boaz tiene que tener un poder muy grande en él, porque Boaz lo que hace cuando está Ruth, el tema es muy largo, pero por eso recibió la bendición. Él dice: las bendiciones te van a alcanzar. Perfecto, las bendiciones me alcanzan si yo hago algo, pero no me van a alcanzar las bendiciones si yo estoy desobedeciendo permanentemente a Dios o desobedezco a Dios. Por eso Israel se pasó 70 años en Babilonia y 1900 años sin la tierra, y hasta ahora la tierra de Israel está alquilada, ¿no es cierto?, por Dios, porque Dios se le alquiló al pueblo de Israel, pero hasta ahora no la tiene porque la va a fundar cuando venga el Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Cuando viene Noemí con Ruth, ¿me están siguiendo? Estamos hablando de recibir bendición, acá habla de recibir bendición.
y ahora le anoto cómo es lo de los verbos. A ver si me sigue. No lo vamos a leer, pero apelo a que alguna vez leyó bien el libro de Ruth. Los vericuetos, no leerlo así nomás, palabra por palabra y meterse adentro. Cuando Noemí ya era una mujer adulta y no podía tener hijos. Mahlón y Quilión eran los hijos de Ruth, de Noemí. Eso al principio no aparece, al principio es lo que voy a decir ahora. Ya en el capítulo 2, verso 10 creo que es, aparece que Ruth era la esposa de Mahlón, ¿de acuerdo? No de Quilión, sino la esposa de Mahlón. Y Orpá era la esposa de Quilión. Bien. Vuelven. Usted conoce que se puede al segador, esto, aquello, lo otro. Fue muy generoso, él cumplió la ley de Levítico. Dejaba el terreno para que comieran el menesteroso y el pobre, fue muy condescendiente, altruista, generoso con todos sus trabajadores, obviamente con Ruth, ¿quién eres tú? No, quédate aquí, por favor, que esto es un ejemplo. Entonces cuando viene la remisión, porque había que redimirla, era el pariente cercano, pero había otro pariente cercano. A ver, lo tengo que agarrar con preguntas y a ver si se acuerda la historia. Bien, después creo que viene interesante, muy interesante, si conoce Levítico. Y entonces le dice, se va a la puerta, llama a unos testigos y le dice así, bien, tú eres el pariente cercano, bien, tú tienes que redimir, ahora, tenía que redimir la tierra con la esposa para que quedara herencia a Elimelech, porque si no se perdía la descendencia, ¿correcto? Bien. Entonces, ahí hay una cosa que tiene que ver con mucho detalle. Entonces, Ruth toma el lugar de Naomi porque, en definitiva, ella ya no podía tener hijos. Y para tener la herencia de la tierra, tenía que tener alguien un hijo de esa familia. ¿Correcto? Bien. Por eso tiene que ver muchos pasajes la escritura. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Llama al pariente cercano y le dice, redímela tú. Bien. Ahora, para redimirla, dice, tiene que casarse con Ruth la Moabita. ¿Por qué? Porque Naomi ya, obviamente no tiene esposo, por eso había que redimir, pero toma el puesto Ruth. ¿Por qué? Porque el hijo mayor era Mahlón y se había casado con Ruth. Entonces alguien tenía que redimir a través de Ruth para la herencia de la tierra. ¿No? Y entonces le dice, bueno, esto para alargar el entendido fue con la ley de Levítico y la jurisprudencia y todo. Entonces dice, redímela tú. Dice, y entonces cuando lo vas a redimir, ahora si tú redimes tienes que casarte con una moabita, porque para tener un hijo. Entonces dice, no, te cedo el lugar, no sea que estropee mi propiedad. Ahora no me puedo detener en por qué le dice todo eso, porque eso da para hablar largo y tendido. Es decir, yo pensé que iba a quedar con la tierra, te redimo, ¿no es cierto? Pero no, porque Naomi ya no podía tener hijos. Estaba Ruth, de acuerdo. Entonces, y aparte después, bueno, también él tendría que tener en mente que maldito el que encontrar a alguien con Moab, ¿de acuerdo? Entonces, dice, me van a venir todas las maldiciones ahora con esta mujer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno lee la Biblia, ¿me entienden o no? ¿Sí? Tiene que estudiar, aprender, comprender, porque se le van 1000 detalles por delante. Uno dice, llamó a este, a aquel otro. No, ese versículo, son 2 versos. Ese es para hablar horas. ¿Por qué le dijo eso? No, redímela tú. Entonces, hay varias cuestiones que ver. Lo básico aquí es que no se quiso casar con... Te redimo la tierra, ¿sí? Y aquí está el presupuesto, esto, aquello, otro. Pero a mí no me venga que me case con Dios. Y ahí entonces. Pero la obediencia fue muy gentil. Se nota que amaba a su familia, Boaz, ¿no es cierto? Porque es el poder, ¿no es cierto?
amaba a su familia y no quería que la familia de Elimelech, donde él pertenecía a esa familia, y la familia de Naomi, en su descendencia, aunque sea a través del mismo, porque él era de la familia, no quedara, ¿no es cierto?, sin remisión la tierra y la herencia genealógica de la familia. Y ese, ¿no es cierto?, es cumplir lo que es la palabra de Dios, porque cumplió Levítico. Él cumplió lo que decía Levítico, al pie de la raya, a la línea, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Y entonces, acuérdese que Boaz con Ruth engendraron a un personaje que se llama Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Quiere decir que por haber cumplido la palabra del Señor, le llegaron las bendiciones de ser el antecesor, el ascendiente del rey David, el ascendiente del Mashiach. Por eso algunos dicen, me alcanzan las bendiciones. Bueno, me alcanza, no es que me alcancen para satisfacerme, me alcanza que me van a seguir. Pero esas son las bendiciones. A veces dice, bueno, ¿qué bendiciones me van a alcanzar? Bueno, yo quiero tener, ser gerente de Coca-Cola aquí en México, tener 7 carros, 4 mansiones. No. O realmente que Dios nos tiene que sostener y sustentar. Correcto, eso es el sustento, las bendiciones. Pero el tema es, ¿qué es lo que uno busca en la vida? Él, cumpliendo la ley de Levítico, lo pusieron en la genealogía del Mashiach. Dice, bueno, de seguido las bendiciones. Y otro dice, qué poquito. Estoy en la genealogía. Suficiente. Y para otro dice, era eso. Todo depende con la óptica que se mire la pintura que el hermano tuvo la gentileza de buscar, ¿no? Claro, todo con la óptica con que se mire. ¿De acuerdo? También hay una pintura, ¿no? Donde hay una cascada, un viento terrible y un pajarito arriba de todo, paradito, ¿no? Pero no le alcanza ni el viento ni la cascada porque está arriba de todo. Claro. Es decir, todo desde el punto de vista como se mira, la tormenta está ahí, pero estoy quieto acá. Todo depende cómo se vive. Por eso, cuando uno estudia la palabra de Dios, como decía antes de los nombres, usted lee Reyes, Samuel, Crónica, ve Jeconía esto, Jeconía, Joaquín, dice, bueno, ¿cómo le sacan los ojos a esta? Que bueno, saca los ojos a Sedequías. Bueno, un ejemplo. Para que vea cómo, cuando uno estudia, dice, bueno, estudia la palabra, las bendiciones que me alcanzan. Bueno, a Boaz le han alcanzado las bendiciones. Nabal no quiso colaborar con el rey de Israel, correcto, porque había sido ungido, era el rey de Israel, y cómo es, ¿no? La cosa, porque se acuerda que el rey de Israel, cuando viene sus lugares tenientes ahí, le dice, Nabal, acuérdense que Nabal, la palabra Nabal como sustantivo, nombre propio, significa vil, insensato. En realidad la palabra Nabal, ¿no? También asusta como verbo, pero la palabra Nabal en realidad significa, digamos, vil, insensato para hacer con palabras que no parecen malas, ¿no? Pero en realidad significa imbécil, estúpido, ¿no es cierto? Si usted busca el diccionario bueno, Nabal significa imbécil, estúpido, tonto, sonso, insensato, vil, infame. El verbo Nabal, como verbo, como nombre propio, toma el verbo también, ¿no? También aparece, en la Biblia aparece como nombre y también como verbo. Y entonces, Nabal no le quiere dar el sustento al rey, ¿de acuerdo? Uno se pone contento porque sale de la genealogía, el otro, al ungido de Dios, dice no. ¿No es cierto? Yo no le voy a dar nada a me vale que sea el ungido de Dios. No le da nada. Entonces David se desespera y dice, saquen las espadas. Y ahí es donde aparece Abigail. Ahí donde aparece Abigail, que termina siendo esposa y va a tener hijos con David. Pues Abigail también, su nombre interesante. Acuérdense, Abí es mi padre, pero muchas veces la yud en la construcción, en vez de mi significa de tal cosa. Entonces Abigail viene del Gil, ¿te acuerdas? Gilad significa regocijo, exultación, exaltación, alegría. Entonces sería padre de exultación, padre de alegría, padre de regocijo, ¿no es cierto? Eso es lo que significa
Ya Abí ya no es mi padre de tal cosa, sino hay Abigail, de Gil, del verbo Gil. El ahí ya es de, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Partícula de Abigail. Entonces Abigail lo frena a David, dice, y aparte los trabajadores de Nabal, ¿se acuerdan lo que le dijeron? No, dice, uno lo puede traducir de muchas maneras. Este es un Ben Belial, este es un hombre infame, que después Belial, a lo largo de la historia, en el pueblo de Israel, la palabra, ahí aparece como Ben o como Ish, creo que como Ben Belial, hijo perverso. El hijo Cristo dice, no se puede hablar, con un hijo perverso no se puede hablar. Dice, miren la opinión que tenían los trabajadores de él, por eso quedó paralizado por Dios. Lo paralizó y lo mató. Lo mató. ¿Por qué? Porque no recibe. ¿Por qué no recibe la bendición? Le recibe la maldición. Dice, si haces tal cosa, recibe la bendición. No haces tal cosa, ¿no es cierto? Recibe la muerte. Y Boaz y Nabal tienen los ejemplos. El que recibe la bendición y el que recibe la maldición. ¿Por qué no estoy hablando de memoria? Porque si tenemos que leer una tonelada de pasajes y vamos a estar muchísimo tiempo. Por eso tengo que hablar de memoria. ¿De acuerdo? Si leer los pasajes, apelo a su memoria también. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aparece Ben Belial, los trabajadores dicen, no, con David nos protegió y fue un muro contra todo, bueno, no dice contra los enemigos, pero la idea es, fue un muro, ¿no es cierto? No habla de enemigos allí, el texto ni en hebreo ni en español. La idea es que fue un muro contra los enemigos y las maldades que cometían contra Israel, ¿de acuerdo? Y salteadores. Entonces dice, fue un hombre bueno con nosotros, Abigail, ofrécele, porque no le dice tu esposo, pero con Nabal, dice, es un Ben Belial, dice, es hijo perverso, que en el transcurrir de los años, décadas, ¿no es cierto? La palabra Belial ya pasó a ser diablo, Satanás, hijo del diablo, hijo de Satanás. Esa sería la idea de Belial, ¿no es cierto? Que se traduce como perverso. Entonces, uno ahí tiene la idea de lo que es recibir bendiciones y maldiciones. Israel, usted va a ver en personas individuales y en forma colectiva. Israel, en forma colectiva, tuvo bendiciones en algunas ocasiones y durante mucho tiempo, pero eran periodos. Fue que se levantaba, hacía florecer Israel, el pueblo otra vez caía en el pecado, así fueron, pasaron, creo como 380 años, no me hagan mucho caso, pero anda entre 350 y 400 años, la época de los jueces, ¿no es cierto? Pero anda por ahí, década más, década menos, pero anda por allí, eso ni nos preocupa, una década más, una década menos en el sentido. Y cuando va viendo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, Jeremías y todos los profetas le están diciendo, cuidado con la deportación a Babilonia, cuidado con la deportación a Babilonia, cambien de actitud. Jeremías y Isaías estaban predicando en Israel y Judá, en Judá, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y Amós, Oseas, todos estaban predicando en el norte, Israel arrepiéntete, Israel arrepiéntete, ¿no es cierto? Algunos predicaban a las personas de cierto nivel y otros predicaban a los que estaban más en forma campestre. Amós, Oseas, Miqueas, Nahum eran predicadores más del pueblo, ¿de acuerdo? Eran predicadores más del pueblo y los otros eran más de ir a los reyes, a los príncipes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jeremías era un hombre muy rico, Isaías era un hombre muy rico, Ezequiel era rico, eran personas prominentes, eran de jerarquía, ¿no es cierto? Su familia, aparte de ser sacerdotal, eran todos eran como de empresarios de Israel, por así decirlo. Y además eran sacerdotes y profetas, ¿sí? Y lo perdieron todo, ¿por qué? Por recibir las bendiciones de Dios. O le creemos a ellos o eran locos. Porque Jeremías estaba bien acomodado. Y lo terminan tirando en la cisterna, y aparte lo meten preso en una cárcel, que esa cárcel debía ser muy mala, porque le dice a Sedequías en un momento, cuando le va a decir, Sedequías, arrepiéntete porque nos vamos todos a Siria, a Babilonia, ¿no? Y entonces le dice, y por favor, sácame de la cárcel para que no muera. Cuando uno ve ese texto, yo lo busqué en hebreo también y dice exactamente eso, uno ve que a Jeremías lo tenían en una cárcel de una miseria y promiscuidad asquerosa, de acuerdo como lo tenían. ¿Sí?
y después lo tiran en la cisterna. Y esa es una persona que tenía sus túnicas maravillosas y todo. Entonces, una persona que le está pasando eso dice, no, si a mí me cuesta todo esto, abandono y punto, ¿dónde está el Dios? Pero esas personas entendieron lo que yo les voy a mostrar ahora. En esos pasajes, ya termino, ¿no? Para que no se me aburra y tome la como. No, por ejemplo, en Génesis 15:15, voy a leerlo desde acá nuevamente. En los Génesis, de Deuteronomio, de Barín 15:15, lo voy a leer de aquí, 15:5. Si escuchares, cuidado con cómo está traducido. Aquí también, si escuchares fielmente la voz de Adonai para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, va a pasar tal cosa. Bien, si escuchares. Bien, yo les voy a decir lo que dice ahí. Le voy a anotar el verso completo. El verso, la mitad del verso, ¿sí? Para que lo entienda. Acá dice Rak, acá dice Im, correcto, bien. Lo voy a anotar aquí, Rak, Im. Esto no nos interesa, pero para que entienda, Rak, Im, correcto. Ahora, dice, perdón, Shamoa, ok, acá dice Shamoa, Shamoa, bien, Shamoa Tishma. Obviamente se da cuenta que es el mismo verso, ¿no? El mismo verbo. Bien. Shamoa Tishma. Bien. Dice, Rak Im llamó a Tishma. Esto es lo que usted tiene. ¿Está aquí? A ver. Si escuchares fielmente, es lo que está allí. Bien, nada más que es otra forma de traducirlo. La palabra Rak significa solo. Solo sí. Bien. Este es el verbo llamar, que es el verbo, bueno, lo tengo aquí, oír, escuchar, obedecer, acatar, observar, saber, comprender, entender, aceptar y recibir. Cuando usted tiene Shema Israel, dice, oye Israel. Yo no puedo traducir, obedece Israel, escucha Israel, acate Israel, recibe Israel. Todas esas formas están bien traducidas. ¿De acuerdo? Ok. Bien, el tema es aquí. Por eso traje los libros, porque si yo no traigo los libros, el accidente lo inventa y no me creen. Pero, por eso traigo los libros, claro. Este verbo es el verbo llamar. Y este es el verbo llamar también. Ok. El tema es que este verbo, a veces, bueno, aquí, cuando está así, en hebreo sería como un gerundio. ¿Vieron los gerundios en español? Son los que terminan en ando y endo. Los verbos que terminan en ar, como gerundio van ando. Los verbos que terminan en ir, los gerundios terminan en yendo. ¿Así que o no? Bueno, sí, son los gerundios. Así que es un gerundio. Bueno, ahora todavía les explico lo que es un gerundio. Pero, claro, pero gerundio. Pero por eso les digo, uno va a leer la Biblia, incluso cuando tiene transliterado, que le ponen cosas en hebreo, uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. El problema con esto es que este verbo está en futuro. Es lo que acá se traduce fielmente. Acá, si escuchar, esto es tiempo continuo. ¿Por qué esto? Si escuchas, pero está en futuro. ¿Me están siguiendo? Sí. Y eso, claro, es decir, si yo lo tengo que traducir, acá dice, si escuchas fielmente, yo no sé cómo tienes allí, dice 5. Si le haces caso a Elohim, te ocuparás de guardar todo eso que te mando hoy. Sí, anda por ahí también la traducción. ¿Saben cómo? Por ejemplo,
si yo tengo que traducir esto, ¿no? Por eso le digo, uno tiene que aprender, porque acá dice, bueno, si tú escuchas la palabra del Señor, bueno, yo la escuché hoy, dentro de 10 años ya no la escucho, porque ya escuché antes, ¿de acuerdo? Porque ya estudié antes. Acá, si yo tengo que traducir esto mismo aparece, perdón, en el 28.1, nada más que en vez de decir Rakim, dice Behayáim, Behayá es el verbo ser, Behayá, Behayá, y será sí, aquí es solo, Rak, solamente, solamente si llamó a Tishma, entonces te va a pasar otra cosa. Solamente. Y en el otro dice, por ejemplo, tomé dos casos. En el 28.1 dice Behayá y Behayá del verbo ser, serio estar. Behayá, y será si llamó a Tishma. Porque en los dos, tanto en el 15.5 como en el 28.1 dice lo mismo. Esto, si yo tengo que traducir una Biblia, que jamás voy a traducir, porque es un trabajo que jamás podría hacerlo, dice, yo lo puedo traducir así: solo si escuchas y sigues escuchando. Eso dice. Lo que ocurre cuando se nos traducen las Biblias, incluso, es más, miren. Déjeme ver, lo voy a buscar en hebreo, en traducción hebrea. ¿Cuál era? 15.5. Sí, 15.5. Ok. Lo voy a buscarlo rápidamente aquí. 13, 14, 15. 15.5. Voy a decir como, esta es una Biblia ortodoxa, ¿correcto? Hebrea. Voy a mostrar cómo tradujo acá este señor. Ahora mire cómo traduce. Bueno, porque dice Rakim. Siempre y cuando escuches la voz. Bien, siempre y cuando escuches la voz. Uno puede entender, bueno, siempre y cuando escuches la voz, cuando, una vez, esta vez, ahora como me dice aquí siempre y cuando, el autor dice, bueno, yo puse así porque es continuo, siempre y cuando escuches la voz. No tiene en cuenta, esto el que no tiene en cuenta es el Talmud. Y el Talmud explica palabra por palabra. Por eso decir, ¿de dónde lo saqué? No lo inventé, no lo estudié. Claro. Por eso, yo siempre también aprendí algo, ¿no? Si aprendemos, si aprendemos no pasa nada malo. Claro, porque luego dice, tengo que estudiar, aprender, si no se va a morir. Claro, no pasa nada malo cuando estudiamos o aprendemos. Entonces, bueno, llamó a Tishma, es el tiempo futuro, ¿de acuerdo? Entonces, si tú llamó a, ¿no es cierto? Si tú escuchas y Tishma. Por eso, como no se puede traducir, este es un concepto, a ver si me sigue, porque el Talmud lo toma, ese concepto homilético, para que lo leamos, homilético. Como en la Biblia, como uno va a traducir, no puede ponerlo porque la gente se va a volver loca. Entonces dice, bueno, si escuchar, a veces si uno habla de futuro, ahí está bien, porque dice, si escucharéis, el escucharéis es hoy, mañana, dentro de 3 días, dentro de 15, porque escucharéis, ¿de acuerdo? Ahora, cuando dice, si tú escuchas, bueno, si tú escuchas hoy, el tema es que a veces se pone eso, pero acá dice, solo si escuchas, escucharéis, pero no se puede traducir. Entonces, uno tiene que hacer traducir el concepto teológico. Solo si escuchas y sigues escuchando. No solamente si escucha. Veo a la gente que dice, usted, por ejemplo, yo les dije el libro de Ruth. Obviamente yo porque ya lo leí toda la semana y es más, yo lo preparé el domingo pasado, y los toda la tarde del domingo pasado dije, bueno, yo voy a preparar esto más o menos para tener armados todo. Un ejemplo, ya me leí el libro de Ruth de arriba para abajo varias veces en la semana para descubrir ciertas cosas como la que acabo de ir y decir, bueno, le voy a decir por lo menos a los hermanos este antecedente y este otro, porque si no, ya la cosa se complica mucho por el tiempo y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que persistieron son los que escucharon y siguieron escuchando. Eso no quiere decir que alguien no se haya equivocado. Ahí en Boaz no encuentro, pero no importa si uno encuentra o no encuentra. David se equivocó, Saúl se equivocó, Samuel se equivocó, Salomón se equivocó, Samuel también se equivocó. Samuel se equivocó porque sus hijos salieron un desastre.
Elí, otro sumo sacerdote, que tiene que estar invocando el nombre de Dios para que descienda el fuego del cielo y bendiciones para el pueblo de Israel, no cuidó bien a sus hijos. David no cuidó bien a sus hijos, Salomón no cuidó bien a sus hijos. Moisés, si sigue la historia de Moisés, más el Talmud lo menciona, los hijos de Moisés, fueron desastrosos los hijos de Moisés. ¿De acuerdo? Y entonces uno ve todo eso. Ok, entonces, les voy a mostrar algo para que usted vea. Bien. Bien. Este es el Tratado de Berajot, ¿sí? El Tratado de Berajot, en el 40b. Dice, lo voy a leer. El tema que aunque esté en español a veces es rebuscado cómo está transmitido el texto para entenderlo de una sola vez. Pero como ustedes son bien, se dan cuenta del tema. Sí, Tratado de Berajot 40b. Dice, Rabí Será dijo, y hay quienes dicen que fue Rabí Jimená Bar, papá, dice que es Sukkah 46b, que yo lo tengo aquí, Sukkah 46b, ahí lo tengo en hebreo, bueno, tampoco es hebreo esto es arameo, pero no importa. Okay. Dice, ven y observa que la conducta del santo bendito no es como la de los seres terrenales, es decir, está diciendo la conducta, ¿no es cierto?, del santo bendito es él, no es como la de los seres terrenales. En los seres terrenales, un recipiente vacío puede almacenar lo que se introduzca en él, pero un recipiente lleno no puede almacenar nada. Pero respecto al santo bendito es, un recipiente lleno puede almacenar más, pero vacío no puede almacenar, como se declara en tal cosa. Es decir, lo que está diciendo aquí, humanamente, en el ser humano, un recipiente vacío se puede llenar, un recipiente lleno no se puede llenar. En lo espiritual, un recipiente lleno se puede llenar, un recipiente vacío no se puede llenar. Está siguiendo. Acá están las explicaciones abajo, no se puede leer todo el texto, están todas las explicaciones. Bien, dice, ahora bien, como se declara, ¿no es cierto?, aquí en el texto que vimos, Moisés dijo, si escuchar, porque lo está traduciendo en infinitivo, ¿correcto? Si escuchar, escucharás. Usted decía dónde lo saqué, claro. Uno lee el texto, cuando yo leo el texto en hebreo, yo ya me doy cuenta que Tishma, por la tab adelante, ¿no es cierto?, es hebreo, es futuro. Entonces me está hablando de un tiempo de futuro, es futuro, cercano, lejano e infinito. Entonces, como es futuro, me está enseñando que es tiempo continuo. Yo lo podría traducir, Tishma, llamó a Tishma, si siguieres, lo puedo traducir, si siguieres escuchando, es tiempo continuo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿vio cuando hay gente que lee la Biblia? Por ejemplo, hay gente que ha venido aquí y dice, yo ya me leí la Biblia 30 veces, yo no me creo que completa, no me la leí una, 30 veces en 2 días. La gente miente mucho, hay mucha gente que engaña mucho, ¿cierto? Claro, hay gente que mete congregaciones, aquí, allá, no le gusta aquello, le gusta lo demás allá, gente que... Es como todo, la gente le gusta tal sinagoga, iglesia cristiana, a otro le gusta tal sinagoga, separadilla que nací, esto, aquello, el otro. Todo depende de lo que busque la gente. Entonces, después le voy a mostrar algo, rápidamente. Dice, si escuchar, escucharás. Llamó a Tishma. Correcto. El Talmud ya lo tomó en futuro. Cosa que ninguna Biblia se lo traduce, porque cualquiera que lee la Biblia dice, bueno, no es solamente escuchar una vez. Correcto. Pero si sabemos que no es escuchar una vez, aunque no tengamos el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios puso tantas veces el verbo en hebreo en futuro?
¿Por qué lo habrá puesto tantas veces? Muchas veces aparece en futuro. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el ser humano es duro como una roca. Y que dice, yo ya leí, hay gente que me llama por teléfono y me dice, wow, usted sabe, yo hace unos meses que me estoy teniendo unas clases de Kabbalah por internet, ¿no? Y me da una charla como un erudito, y yo le escucho, pobrecito, ¿no? Claro, 3 meses que está viendo clases de Kabbalah. La Kabbalah es una vida, es una forma de vida, no son clases por internet. Un ejemplo. Por eso dice, al lleno se le llena, al vacío, que es el último que le acabo de decir, no se le puede llenar. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Le voy a decir por qué. Si escuchar, por eso esto está escrito, esto está traducido literalmente del arameo, ¿de acuerdo? Literal. Acá usted va a ver palabras en negrita y palabras que no están en negrita. ¿Por qué? Porque las palabras en negrita son las que están aquí. Las otras que no están en negrita las tiene que poner el autor, porque si no, no se entiende. El Talmud está escrito como si se hablara Tarzán. Entonces, usted va a ver aquí, si yo se lo muestro más cerca, usted va a ver que hay palabras en negrita y palabras que no están en negrita. Todas las que no están en negrita las pone el autor para lo que se llama en traducción normalizar un texto. ¿De acuerdo? Se normaliza el texto. Porque si nosotros tradujésemos este hebreo arameo, que es arameo rabínico de Babilonia, de cuando estaban en Babilonia, que es muy distinto en cierta estructura al hebreo de hoy, obviamente, entonces no entenderíamos nada. Entonces dice, hay que entender esta frase, si escucharás, Shamot Ishma, la voz del Eterno tu Dios. Hay que entender así esta frase. Si ya te has dedicado a escuchar Shamoa, Tishma, escucharás mejor de aquí en adelante. ¿Me estás siguiendo? Porque Shamoa Tishma, es decir, si ya has escuchado, vas a seguir escuchando. Pero si no has escuchado bien, jamás vas a escuchar. Sí. Aquí podríamos empatar también con los talentos, ¿no? A ver. Porque es como lo dice la Escritura, que el que recibe y luego lo hace multiplicar, le va a ser dado más todavía. Claro, y eso exactamente, y como dice, vio que el tema, por ejemplo, hablando de esto, vio el tema ese que dice, al que tiene se le dará y al que no tiene aún se le hará quitado. El que tiene es el que está lleno y se le da. El que no tiene, el que no tiene ese hambre es el que está vacío y no se le puede llenar porque él tiene. Por eso Yeshua hablaba como rabino, al que tiene se le va a dar. Al que no tiene, una persona dice que tétrico, lo mismo que la imagen esa, que la pintura que vimos, que es desesperante, no, es esperanza. Entonces alguno dice, Yeshua, pero qué bárbaro Yeshua, ¿cómo va a decir algo tan oscuro? Pobre, al que no tiene hay que darle, dice el ingenuo. No, el que está hablando de otra cosa, una cosa espiritual. El que tiene esa necesidad, ese hambre, bienaventurado lo que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene ya lleno se le va a dar. Pero el que no tiene, no se le puede dar nada. Por eso dice, humanamente, al que está vacío, al que está lleno, se le puede llenar. Y al que está vacío no se le puede llenar. Espiritualmente, las cosas de Dios, al que está lleno se le puede llenar, al que está vacío no se le puede llenar. Entonces le dice así. Pero si no, dice, si te has dedicado a escuchar Shamoa, Tishma, escucharás mejor de aquí en adelante. Pero si no, no podrás escuchar más de aquí en adelante. Según otra explicación, este versículo significa ¿dónde sigue esto? No, significa...
Perdón, sí, pero este versículo significa que si has entendido, porque este significa entender también, escuchar significa entender, si has entendido el conocimiento viejo, entenderás el conocimiento nuevo. Pero si tu corazón se aparta del conocimiento viejo, no podrás entender lo nuevo. ¿Se acuerda cuando los profetas que decían vuelve a las sendas antiguas? Por eso, esto, mire, los rabinos con este llamó a Tishma, hablaron toneladas que usted ni se imagina. Y dice, ¿cómo se pudieron dar cuenta? ¿Saben por qué? Porque el Facebook, el Instagram y todo, con eso no hay que pensar. No se usa la cabeza para eso. Pero para pensar es esto. Algunos dicen, Facebook, tira. Pero sí, cualquiera usa esa porquería. Claro, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Es decir, todo el mundo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué se usa tanto las redes sociales? Porque para las redes sociales, a eso me refiero, hay cosas que son muy buenas, pero también porque no hay que pensar mucho para eso. Usted va a ver en el metro que la gente está haciendo así y está mirando qué estación está, pero como esto se le mueve solo. Porque no hay que usar la cabeza. La Biblia dice, usa la cabeza. Y ahí está, llamó a Tishma. Entonces usted dice, yo le digo, si escuchar, escucharéis. Entonces, ¿por qué no pensamos nosotros esto? Y esto lo puede recorrer en toda la Biblia. Desde Yeshua, como tocamos, lo que tú dijiste, lo que yo acabo también de decir de Yeshua, ¿no es cierto? Lo que decían los profetas, vos en las sendas antiguas. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, entonces vas a estar siempre lleno en el futuro. Pero si tú estás vacío, no te van a poder llenar. Por ejemplo, dice aquí, este es el 46b que nombra el tratado de Berajot. Bueno, yo tomo esto nada más, porque el tratado de Sukkah 46b, está aquí, ¿no es cierto? Ok, y entonces está tomando el pasaje de 28.1, el que yo tomé antes también y les mostré, dice, y sucederá, ¿no? Acá lo traduce como si sucederá, bueno, aquí no está completo. Acá, bueno, está Shamoa Tishma, que acá está Shamoa Tishma. Ok, dice, y sucederá si escuchas diligentemente, correcto, la traducción es correcta, Shamoa Tishma, escuchas diligentemente, correcto, a la voz del Señor tu Dios para observar, hacer todos sus mandamientos. Estoy hablando del tratado de Sukkah. Este verso se interpreta homiléticamente, acá dice homiléticamente, si escuchas Shamoa en el presente, escucha, porque está en presente el verbo. Si escuchas Shamoa en el presente, también Tishma, escucharás en el futuro. Pero si tú no escuchas en el presente, no vas a escuchar en el futuro. Y si no, no escucharás. Alternativamente, si escuchaste lo viejo, es decir, si está todo aquí en arameo, ¿sí? Si revisas lo que ya aprendiste, también escucharás lo nuevo. Pero si tu corazón se aparta, ya no podrás escuchar, que está en Deuteronomio 30:17, o Devarim 30:17. ¿Correcto? Bien. Por eso, cuando uno dice, bueno, vamos a estudiarla para allá, y la gente dice, bueno, es cierto, hay muchos que escriben muy bien, realmente cosas interesantes, espirituales, ¿no? No solamente. Cuando, en este caso, bueno, creo que está aquí en Pirkei Avot, estaba haciendo una memoria de dónde estaba esto que les iba a decir. Creo que está aquí. La gente a veces estudia la Torá por el sentido, por ejemplo, de conocer, de rivalizar, ¿no es cierto?, de superar a otro, de que, no, por acá, ese hombre es extraordinario como predica, el otro es medio tonto, no sabe nada, este es muy ilustrativo, este se hace el simpático, toda la gente es así, tanto en los reuniones también. Yo me acuerdo, estaba en la sinagoga y de repente cuando venían las festividades de muchas horas, Yom Kippur, etcétera, y otras más, que los servicios son larguísimos, se llamaban alternativamente de otras sinagogas asistentes, ¿no? Y eso que la nuestra era grande. Entonces yo me acuerdo que
que a veces había disputa, y entonces yo me acuerdo un día, eso lo escuché yo, era jovencito, estaba con mi papá, yo tenía 14, 15 años. Y entonces me acuerdo, salíamos de la sinagoga y dice, viste que para, no me acuerdo que ya nadie, dice, en tal momento de tal parte del servicio, donde hay determinadas alabanzas, lo que sea, dice, llamaron al Hazán de allá y dice, no, yo no vengo porque ese no me gusta. En todos lados pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, a veces somos así, ¿no? Muy, no sé, sí, muy especiales, ¿no? Y esto está, Tishma Avot, ¿no es cierto? Está esto de estudiar la Torah. Es una pregunta, ¿no? Aquí está. Ok, está en Pirkei Avot, en el 6.1, capítulo 6.1, es muy largo, pero yo no lo voy a poder leer. Entonces, ahí dice, en lo que estamos viendo, que había que escuchar es entender, captar, recibir. Entonces, si recibo, tengo que estudiar la Torah. Pero no la Torah en el sentido de que tengo que orar a las 7:15 porque a las 7:16 ya Dios no me escucha. Veo que en algunos casos, claro, hay mucha gente, incluso en el judaísmo, que hace eso. Yo no lo comparto, pero le entiendo. Sé ciertos horarios, obviamente, pero de repente, no sé, la disputa, por ejemplo, si el talí se coloca de una manera, se coloca de otra. Si me tengo que colocar el tefilín de una manera o de otra, ¿no? De repente, veo los tefilín. Si usted compra los libros, dice, el tefilín, de la cabeza va la parte inferior del tefilín, donde comienza el cabello, ¿sí? Y usted va a ver que incluso, si usted ve por internet, muchos lo usan aquí, ¿ok? Bien. La disputa es esa, porque quien usaba los tefilín aquí en la antigüedad eran los saduceos. Los que escribieron el Talmud, básicamente fariseos, ¿de acuerdo? Y otros que aunque no se nombran como fariseos, en definitiva nunca se nombran como fariseos. Los que escribieron el Talmud, que fueron los fariseos, en definitiva, que significa apartado, en definitiva no es nada malo, como no estaban de acuerdo con los fariseos, por la doctrina teológica, con los saduceos, con la doctrina teológica que tenía, porque aparte por otras razones, los saduceos eran una clase casta alta y además eran muy acomodaticios y oportunistas con los romanos o contra alguien que pudiese favorecerles en sus empresas y a la vez en el sacerdocio. Porque si yo te favorezco con mi empresa, me deja tranquilo en el sacerdocio. Yo te pago los impuestos, pero yo rijo aquí espiritualmente. Entonces los saduceos usaban, porque dicen, lo tendrás entre tus ojos, usaban los frontales, el tefilín de la cabeza, lo usaban aquí. Los fariseos, a partir de esa época también, dijeron, no, hay que usarlo aquí. ¿Por qué? Porque estaban en contra de componendas teológicas, todo eso. Mire si Dios me va a escuchar o no me va a dejar escuchar, si lo uso aquí o lo uso aquí. ¿No es cierto? A mí, yo me crié en el judaísmo, pero yo tuve una sinagoga. A mí me dicen, no, ustedes porque lo usa aquí, bueno, usted tiene que ir, bueno, me voy. Entonces, porque a ver si, no sé, Dios no se está cumpliendo con la norma. Perfecto, no cumplo con la norma de esta, ¿no es cierto? Que ustedes son arrogantes, maleducados, esto, aquello, lo otro, y sea judío, sea cristiano, sea quien sea, ¿no es cierto? Y así también en las congregaciones pasa lo mismo. Entonces, esto dice, si escuchan, están obedeciendo y escuchando la palabra es porque hay que estudiar la Torah. Y entonces dice aquí, también está en Kirushim, este no lo traje, por eso lo tengo fotocopiado. Kirushim 32b, Kirushim 32b también está esto que les dice, me estoy recordando ahora. Bien. Acá está hablando, porque es un secreto, llamó a Tishma, es como un secreto, ¿no es cierto? Si escuchas, escucharás, ¿no es cierto? Si escuchas, está lleno y escucharás y seguirá lleno, porque lleno de la palabra de Dios, estará lleno en el futuro, ¿no es cierto? Bien. Entonces acá, no lo voy a leer solamente un renglón, porque es muy largo, por lo menos para leerlo ahora. Es todo esto y esto que, si lo leo también tengo que explicar ciertas cosas. Dice, los sabios enseñaron la siguiente baraitá.
Baraitá es una palabra aramea que significa externo. Como es arameo también, en arameo se dice que también se puede traducir como tradición, pero significa algo externo, es decir, aquello que los sabios tanaítas de la época de los Tanaim no incluyeron en la Mishnah. Todo aquello que no está incluido en la Mishnah, que va de origen al Talmud, junto con la Gemara, que en la época tanaítica, las Baraitá, que significa externo, son casi todas son de Babilonia, ¿no es cierto? Los judíos de Babilonia. Esta Baraitá es algo externo, ¿no es cierto? Un día les voy a explicar con más detalle este tipo de cosas. Bueno, lo incluyeron la Baraitá en el estilo de la Mishnah, correcto. Leo esto nada más. Dice, no está hablando de esto, pero se refiere a este estudio de la Torá como consecuencia de Shamoa Tishma. Dice, el que se ocupa del estudio de la Torá por amor a esta, eso es lo que está hablando aquí, ¿no es cierto? Hay que estudiar la Torá por amor a la palabra de Dios misma como palabra del Creador. Porque, ¿de qué otra manera puedo estudiar? Bueno, quiero estudiar para ser un académico, para ser reconocido, quiero estudiar para demostrar a los demás que sé, quiero estudiar para demostrar a los otros que sé cierto pasaje de memoria, quiero demostrar que cuando voy a algún lado puedo debatir con otro. No dice eso. Por eso dice Shamoa Tishma. Shamoa Tishma. Dice, el que se ocupa del estudio de la Torá por amor a esta, leo, dice, merece muchas cosas, y aquí están nombradas y aquí están ampliadas, por así decirlo. Por así decirlo, no, están ampliadas un poquito acá, y dice esto, esa persona que estudia por amor a la palabra de Dios misma, dice, los secretos de la Torá le son revelados y él llega a ser como un manantial que no pierde fuerza y como un río cuyas aguas son inagotables. Eso es lo que dice Pirkei Avot, hablando de todo lo que venimos hablando. Por supuesto dice muchas más cosas que reciben los que estudian la Torá, por estudiar la Torá, por recibir lo que es la palabra de Dios. Es decir, Shamoa Tishma. Muchas veces aparecen dobles palabras, ¿no? Muchas veces aparece Shalom, Shalom, y otras, ¿no? Un día les voy a mostrar cuándo aparecen. No nombres, porque a veces aparece Abraham, David, Isaac, no, eso es otra cosa. Aunque anda por ese camino. Pero muchas veces aparecen juegos de palabras como este. Esto es imposible que alguien se lo traduzca en una Biblia, porque un verbo está en presente y el otro en futuro. ¿De acuerdo? Entonces, acá mismo le está diciendo, ¿por qué? Porque dice, si tú escuchas, ¿cierto? Tú escuchas la palabra de Dios, vas a seguir escuchando. Pero hay gente que no escucha y no sigue escuchando. Por eso nuestro pueblo de Israel tuvo 70 años en Babilonia, nuestro pueblo judío regresó y por la friolera de 1900 años no se tuvo la tierra por no haber estudiado la Torá como Shamoa Tishma. Si uno estudia la Torá y los recursos como para decir, bueno, en esta alabanza me paro, en esta me siento, ¿no? Entonces, usted va a ver, por ejemplo, el Talmud. Los rabinos decían, ahora no me acuerdo quién a quién, pero Hillel y Shammai, ¿no es cierto? Uno dice, tal cosa del Shema es parado. El otro decía, la otra escuela, tal cosa del Shema es sentado. ¿De acuerdo? De hecho que es así. Yo, por ejemplo, nosotros íbamos con Dios a una sinagoga muchos años, una sinagoga que nací, porque nuestros amigos íntimos de la Argentina eran creyentes, mesiánicos, pero eran ashkenazí. Entonces nosotros íbamos con ellos. Y me acuerdo que como yo estaba habituado en una parte, yo me estaba por sentar y todos se paraban. Y porque yo estaba acostumbrado que en esa parte había que sentarse. Y en otra parte donde nosotros estábamos acostumbrados, no se debería pararse, ellos se sentaban, que me siento que me paro. ¿Me entiende? Ahora, son cosas buenas. El tema es si uno quiere estudiar la Torá solamente por eso. Si es por saber cómo se hace esto, por ejemplo, hay gente que dice, no, la copa
Está bien, la copa de Abdalá hay que llenarla, que rebase, porque si no rebasa, y hay que ponerla así, porque si no otra cosa. Mira, si rebasa poquito, rebasa mucho. Si tú estás íntegro, Dios te va a bendecir igual. No sé si me estás siguiendo. Por eso acá dice llamó a Tishma, ¿no es cierto? Esperemos que nosotros seamos los que estemos llenos y no vacíos, ¿no? Realmente, porque vamos a hacer una oración, vamos a hacer las verajot, ¿sí? Elohenu, Elohai Abotenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Dios Todopoderoso, Rey Eterno, Santo de Israel, te damos gracias por el don de la vida, la misericordia, la vida que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque tú eres creador del cielo y de la tierra y dador de la vida, que nos has sostenido, sustentado, confortando nuestras vidas hasta este día en la salud física, en lo espiritual, en lo familiar y también en el recurso y bien material. Señor, tú eres grande, todopoderoso, te damos gracias por este momento que compartimos. Sean bendecidos cada hermano y familias que estaban aquí representadas, como aquellos hermanos y familias que no pudieron venir por estudios, por trabajo, por enfermedades en esta hora, pero te rogamos por todos y cada uno, los ausentes y los presentes, los cercanos y los lejanos, para que nos llene de tus grandes bendiciones y misericordia. Llena nuestras manos, Señor, de tus riquezas en gloria, como dice tu palabra, Señor, y ábrenos ventanas de los cielos, trayéndonos buenas nuevas de lo alto, Señor, buenas nuevas de bendición y de sanidad, buenas nuevas a través de tu shalom y de tu reposo, buenas nuevas a través de la unción de tu Ruach HaKodesh, el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Y sea toda dádiva de los cielos derramada, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, por tu grande misericordia. Sigue bendiciendo nuestras vidas, postramos nuestras vidas delante de ti, nos humillamos, pedimos perdón por el pecado cometido y por haber cometido cosas que a ti te desagradan, pero rogamos en esta hora que nos limpies, que nos renueves, que nos transformes, Señor, que aligeres nuestra carga y que te lleves cautivo, Señor, a tu presencia, toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción de nuestras vidas, toda preocupación, Señor, que pesa sobre nosotros. Señor, transforma y renueva nuestras vidas, fortalécenos, guárdanos, Señor, y danos el conocimiento y la sabiduría para estudiar permanentemente, para comprender tu palabra y por sobre todo para poner en práctica esas buenas acciones que dice tu palabra que debemos realizar. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, te bendiga.